¿Quieres aparecer en las primeras posiciones en la página de resultados de búsqueda? En este video no te voy a contar cuál es la técnica secreta, cuál es el hack para ello. En este video te voy a presentar un instrumento que te va a permitir tener el control del posicionamiento de tu página web en Google. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Como lo mencioné hace unos segundos y como está en el título del video, quiero presentar un instrumento de auditoría SEO. Este instrumento lo que nos va a permitir es tener un trabajo organizado en esas labores de evaluación de nuestro sitio web en relación al posicionamiento en motores de búsqueda, puntualmente en Google. Para hacerlo muy sencillo, el instrumento nos va a indicar algunas acciones, algunas tareas que debemos tener presentes para que nuestro sitio web mejore su posicionamiento. Tengo que ser responsable e indicar que este instrumento no va a garantizar el posicionamiento en los primeros resultados de búsqueda. Esto sería algo complejo porque además de que son bastantes criterios que están expresados en el instrumento y hace falta muchos más, es un trabajo personal, es un trabajo que requiere, de acuerdo a cada proyecto, tomar unas decisiones y además existen otros muchísimos sitios web que están compitiendo por esas posiciones. Entonces realmente dar una fórmula secreta para aparecer en el primer resultado de búsqueda sería de mi parte irresponsable. Este instrumento está diseñado a partir de las consideraciones que presenta Google en su consola de búsqueda, en el servicio que se conoce como Google Search Console. Este es un servicio en línea que nos permite auditar, que nos permite supervisar, mantener y dar solución a nuestro sitio web en todos sus criterios, en todas las consideraciones que están relacionadas con el posicionamiento, que están relacionadas con el SEO. A través de Google Search Console, nosotros podemos identificar cuáles son los errores, cuáles son las advertencias y cuáles además son los aciertos que estamos logrando en nuestro trabajo web. En el tema de los errores y las advertencias, Google nos va a indicar precisamente en qué páginas están ocurriendo y cuál es la documentación que apoya ese error. Esta documentación nos va a orientar en posibles soluciones. Así entonces, este documento lo que realiza es, de una u otra forma, extrae toda esa información que tiene Google Search Console, la, deja definida dentro de un instrumento que va indicando el paso a paso, el orden lógico de la revisión. La actividad de auditoría SEO requiere entonces tener conocimientos en Google Search Console y tener a la mano este instrumento. Ambas herramientas, ambos instrumentos son necesarios para el trabajo de auditoría en SEO. Y antes de conocer el instrumento, miremos por qué es importante Google Search Console. Las ventajas son, primero, porque es gratuito, segundo, porque está en español, tercero, pues esta herramienta es propiedad directamente de Google, cuarto, el uso de la herramienta, como ya lo decíamos, es gratuito, solo nos va a exigir tener una cuenta Google para su uso. Además, otra consideración, otra ventaja es que las posibles soluciones se apoyan en políticas propias del buscador. Y por último, Google Search Console considera las actualizaciones del algoritmo al momento de establecer su interfaz y de establecer cuáles son los criterios de valoración. Así entonces, si trabajamos directamente con la consola de búsqueda de Google, no estamos de una u otra forma inventando, improvisando, sino que estamos conversando directamente con el buscador que nos interesa. Ahí entonces es donde puede estar la técnica, la clave, la receta secreta para el tema de SEO. Lo que hace el instrumento es acompañar ese recorrido por Google Search Console. Google Search Console tiene diferentes criterios de evaluación. Para resumirlos, la herramienta los agrupa en rendimiento, índice, experiencia, mejoras, seguridad y acciones manuales y enlaces. A la fecha, este instrumento considera dos de esas dimensiones. El índice, que está directamente relacionado con temas de SEO,
y los enlaces. Y ahora sí, vamos a la pantalla. Vamos a revisar en qué consiste el instrumento. Y aquí tenemos el instrumento de auditoría SEO. El documento está disponible en Google Drive. Si quieren hacer una copia del instrumento, simplemente van a Archivo y van a dar clic en Hacer una copia. En mi caso me aparecen más opciones por lo que soy autor propietario del recurso. Pero ustedes, para obtener una copia, Archivo, Hacer una copia. El documento está dividido en 5 hojas. La primera es índice. Tenemos la hoja de solicitud de indexación, sitios repudiados, retirada de URL y el último es la estadística. Vamos a mirar uno por uno y muy rápidamente. Tenemos entonces en la parte superior la identificación del proyecto, en este caso la propiedad, quién es el auditor y la fecha de auditoría. Para ver el instrumento en detalle, vamos a Google Search Console para ver que efectivamente la gran mayoría de rótulos corresponden a como se mencionan en la herramienta. Y voy a utilizar este sitio web de Google Sites para no especular con datos. Lo que nos interesa más allá de las métricas es los rótulos y la ubicación de esos criterios. Lo primero es la dimensión propiedad y corresponde a la configuración de la herramienta. ¿Sí? Esto es lo primero que hacemos cuando iniciamos Google Search Console. A propósito, en mi canal secundario en ilexia.com estoy preparando un tutorial sobre el uso completo de esta herramienta. Continuamos con el mapa del sitio, que en la herramienta se llama Sitemaps, y pues aquí tenemos algunas descripciones, algunos pasos que debemos de ir verificando. Si revisamos a detalle, algunas celdas tienen algunos contenidos de ayuda y enlaces. Por ejemplo, en esta celda que nos pregunta si el sitio cuenta con un mapa en formato XML, existe un comentario que nos permite irnos a el sitio sitemaps.org, donde podemos conocer el protocolo para la construcción de este tipo de recursos. Así entonces, muchas de las celdas de este instrumento tienen comentarios que orientan en el diligenciamiento y en la solución de errores. Luego tenemos la dimensión de cobertura, donde tenemos criterios de error, advertencia, condiciones válidas, páginas excluidas y un apartado de privacidad. Entonces, si vamos a Google Search Console, vamos a cobertura, que hace parte de la dimensión de índice, y en cobertura van a aparecer las métricas de nuestro sitio web, donde nos va a indicar si están presentando error, advertencia, si son válidas algunas páginas o si están excluidas. De acuerdo a la documentación completa de Google, aquí se mencionan todos los posibles errores, que son errores, por ejemplo, 500, todos los diferentes tipos de errores 400, errores de redirección, errores por etiquetas no index y por robots. Insisto, todos estos errores son los posibles valores que pueden adquirir dentro de Google Search Console. Esto nos va a permitir entonces que lo que nos presenta el instrumento conversa directamente con los datos que encontramos en Google Search Console. Tenemos entonces además los mensajes con advertencia, los mensajes válidos, los mensajes en la sección de páginas excluidas y he agregado un criterio de privacidad. Y esto corresponde a tareas manuales que debemos realizar en el buscador para identificar si hay contenido sensible que está público para cualquier usuario. Luego tenemos entonces la sección de enlaces que está aquí en la parte inferior, donde nos va a indicar esos enlaces externos, si los enlaces, esos sitios web que están direccionando a nuestro sitio web nos están aportando en autoridad o son enlaces que, digamos, no generan ninguna carga semántica, ningún sentido semántico y por ende van a disminuir nuestra autoridad web. Y además tenemos un criterio de enlaces internos. Por último, tenemos la retirada de URLs y el repudio de URLs. La retirada la realizamos directamente desde Google Search Console y para el caso de las URLs repudiadas existe una herramienta externa a Google Search Console, pero que tenemos la referencia en esta hoja.
en sitios repudiados. Si vamos acá al encabezado de esta hoja, vemos que tenemos la referencia a el documento de ayuda y desde este documento podemos iniciar esa desautorización de los enlaces. Desde aquí podemos desautorizar o repudiar los enlaces a nuestro sitio web. Estos son entonces los 48 criterios que debemos tener presentes para hacer esa primera auditoría en términos de SEO. Las hojas que continúan lo que nos van a permitir es llevar un registro. Aquí podemos tener el registro de las solicitudes de indexación, es decir, esas páginas de nuestro sitio que aún Google no ha indexado. Tenemos además el registro de los sitios repudiados, que fue lo que acabamos de revisar. Aquí indicar que la desautorización podemos aplicarla a dominios o a páginas en específico. Tenemos también el registro de las URLs retiradas y por último tenemos las estadísticas que nos va a permitir de manera manual ir anotando cuál va siendo el resultado de la auditoría que realizamos mes a mes sobre nuestro sitio web. Esto nos permite ver si la estrategia está surgiendo efecto o no. Y por último, indicar cómo se diligencia el instrumento. Los criterios tienen diferentes descripciones y cada descripción podemos indicar cuál es su condición. Si la tenemos como excelente, es decir, si se cumple, si tenemos alguna advertencia, si la condición tiene un estado crítico o si simplemente no aplica. Y por último, que es realmente el trabajo más, digamos, crítico o el trabajo más importante dentro de la auditoría, es hacer las observaciones. Entonces, cuando encontramos alguna novedad dentro de nuestra valoración en Google Search Console, es importante que en nuestro instrumento de auditoría definamos la condición de ese criterio y cuáles son las observaciones. Estas observaciones van a permitir que el equipo encargado de desarrollo o el equipo encargado de producción de contenidos tenga presente esta observación y corrija o en el futuro no aplique algunas malas prácticas o también, si la condición es excelente, pues que siga aplicando esas prácticas. Y bien, este es el instrumento de auditoría SEO. Como lo menciono, es la primera versión. Aún faltan agregar otras dimensiones que harán mucho más robusto este instrumento, pero que seguro que con las dimensiones de índice y de enlace empezarás a ver cómo va mejorando el posicionamiento de tu sitio web. Aquí es preciso recordar, no estoy entregando una receta mágica, sino que simplemente estoy entregando un instrumento que va a orientar el trabajo. El SEO es una tarea de largo aliento, es una tarea constante y de largo aliento. Y las estrategias van a depender de acuerdo al proyecto digital. Y la gran pregunta, ¿cómo obtener una copia de este instrumento? Como sucede con la gran mayoría de recursos que comparto, este instrumento es de libre acceso y está disponible a través de mi blog. El enlace voy a dejarlo aquí en la caja de comentarios. Simplemente ubicas el enlace, das clic y allá vas a encontrar una caja para la descarga. Te invito a dejar en favoritos la página de mi blog porque estaré actualizando el instrumento en las próximas semanas. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y pues por favor a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud, comentario que tengas sobre este instrumento de auditoría SEO, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy presente para que conversemos. Por lo pronto, chao, chao.